Hola, bienvenidos a su nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la justicia para adolescentes. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompañan la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, que es magistrada de la primera sala de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del DF, ¿no? Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Asimismo, nos acompaña la doctora Alicia Azzolini Vincas, que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de igual forma es encargada de la Secretaría General Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctora, bienvenida, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Quisiera comenzar a hablar, este tema, justicia para adolescentes. Me parece que es importante hacer hincapié en qué es considerado, quiénes son considerados adolescentes en un sistema de justicia para adolescentes. ¿Nos podría contar, doctora Azzolini? Sí, bueno, en nuestro sistema de justicia para adolescentes son considerados adolescentes aquellas personas que tienen 12 años cumplidos y tienen menos de 18. Hasta los 12 años, hasta antes de cumplir 12 años se consideran niñas o niños y legalmente a partir de 12 y hasta menos de 18 son adolescentes. ¿Y eso es en todo el mundo, podríamos decir, o existen en casi todo el mundo, por la Convención de Derechos Humanos, se consideran niños y niñas de menos de 18 años. O sea, en general, casi todos los países todos los países que han suscrito y ratificado la Convención consideran menos de 18 años, consideran niños o niñas. Y la terminología de adolescentes es una terminología ya propia que incorporó para nosotros la Constitución y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Y cómo se podría decir cuál es la definición que se les da a estas personas mayores de 12 años y menores de 18 que cometen conductas ilícitas o delitos? ¿Son llamados delincuentes? A veces se trata de evitar la palabra delincuente y se habla de adolescentes en conflicto con la ley, ¿eh? A veces se habla de delincuencia juvenil también para como un poco atenuar la carga como estigmatizante que un poco tiene la palabra, considerando que los adolescentes son personas que están en desarrollo, son responsables de sus actos, pero la responsabilidad de ellos es más atenuada que la responsabilidad de un adulto, precisamente por esa etapa que están atravesando en su vida, en que, todavía no tienen una personalidad formada, que son mucho más fácilmente influenciables por las otras personas y por el propio medio. Entonces, en razón de eso, el sistema de justicia para adolescentes podemos decirlo, un poco más benévolo, sin dejar por eso de ser un sistema sancionador. Y entonces, ¿los niños menores de 12 años no son responsables? El constituyente mexicano ha considerado que no, y en consecuencia toda nuestra legislación se ha considerado que las personas menores de 12 años que llegaran a realizar una conducta penalmente sancionada quedan fuera del sistema de justicia para adolescentes y en todo caso se les debe brindar algún tipo de asistencia. Yo quisiera preguntarle a la magistrada, ya nos hacía referencia un poco la doctora Azzolini en por qué tener un sistema para adolescentes, pero quisiera que usted nos comentara cuál es la importancia y por qué tener un sistema de justicia para adolescentes específico. Más que específico, podríamos hablar de un sistema especializado. Específico en la medida que los sujetos a los que va dirigido el sistema son, como decía la doctora, un sector de la población, podríamos decir hasta que dado que se encuentran en un periodo de desarrollo, se diferencia respecto del derecho penal. Pero ¿por qué los operadores tenemos que estar especializados? Porque tenemos que saber cuáles son los cambios y cuál es el concepto de niño desde un punto de vista del ámbito psicológico, por ejemplo, del ámbito pedagógico. Y la especialización esencialmente radica precisamente en el aspecto pedagógico. En el aspecto pedagógico, en la medida que, todos sabemos que en la medida que el hombre y la mujer nos vamos desarrollando, tenemos instancias que son socializadoras. La primera instancia socializadora es la familia, y a partir de esas instancias
vamos aprendiendo. La comunidad, la iglesia, la escuela forman parte también de estas instituciones socializadoras. Cuando estas fracasan, el Estado, a través del ámbito de la justicia para adolescentes, que sería un derecho penal modalizado, tiene que entrar, pero desde un punto de vista pedagógico, desde que comprendan qué cosa es una norma, por qué se encuentran inmersos en un proceso pues, de orden penal finalmente. Y yo quisiera saber, pues ya que estamos hablando que sí es un estilo de proceso penal, ¿en dónde se encuentra regulada? Yo le preguntaría a la magistrada, en México, ¿en dónde está regulado el sistema de justicia para adolescentes? Y posteriormente a la doctora Solini, si existe alguna regulación internacional. Entonces, le doy la palabra. En México tenemos primero el artículo 18 constitucional, que fue reformado en el año del 2005, donde se estableció un sistema especializado para adolescentes. Aquí voy a adelantarme un poquito, bueno, para dar cumplimiento finalmente a la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de esa reforma constitucional, cada estado de la República y el propio Distrito Federal se legisló sobre el tema, se legisló sobre la materia. Tenemos 30 y tantas legislaciones. En materia federal todavía no entra en vigor, la ley entra en diciembre de este año, y bueno, tenemos 30 y tantas legislaciones que hablan sobre el tema, dispares en muchos de los supuestos, que tal vez lo veremos, la cuestión de las medidas. Hay estados como Aguascalientes que tiene 20 años, Veracruz 18, Distrito Federal 5 años, pero de alguna forma todas las legislaciones tratan de adecuar en los estados este sistema de protección integral y dotar a los niños, adolescentes, dotarlos de un debido proceso. Esta ley federal a la que se refería es que entra en vigor en diciembre, ¿es una ley federal para adolescentes, así se llama? Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que únicamente llevaría los asuntos o se encargaría, prevé los supuestos de los menores de 18 años de edad que infringen las normas de carácter federal. Exactamente, entonces esto es para delitos federales y aplica ese sí en general para todo el país. Siempre y cuando sea federal. Perfecto. Doctora, ¿nos podría comentar un poco acerca de, pues, si existe regulación internacional acerca de este tema? Sí, claro. Precisamente el cambio de paradigma, digamos, se dio con la Convención sobre los Derechos del Niño. Realmente hasta antes de la Convención, en México e incluso en muchos países, sobre todo latinoamericanos, prevalecía un sistema mucho más de carácter tutelar, era un sistema que se discutía si tenía un carácter penal o no, en fin, un sistema que fue objeto de diversas críticas porque bajo la afirmación de que no era un sistema penal, muchas veces se vulneraban derechos de los adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño marca un cambio de paradigma, ahí tiene artículos específicos que se ocupa de los niños, dice la Convención, niñas y niños que entran en conflicto con la ley penal. Y hay antecedentes, lo que pasa es que la Convención es propiamente el instrumento internacional de carácter vinculante para México. ¿No para todos los países? No, para todos los países que la suscribieron, pero hay otros instrumentos que no son vinculantes, aunque sí los jueces, y le podrá decir muy bien la magistrada, de alguna manera recurren a ellos, como son, por ejemplo, las reglas de Beijing, que fue un antecedente muy, muy importante de la Convención, las reglas de Riad, en fin. Hay varios instrumentos internacionales que de alguna manera se ocupan del tema, pero la que es estrictamente vinculante es la Convención, y precisamente fue a raíz de la Convención, de que México suscribió y ratificó la Convención, que en nuestro país comenzó a darse este cambio de paradigma, digamos. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo? Pues entró en vigor en 1989, pero entró en vigor en 1990,
y de ahí en más hubo sucesivas modificaciones, digamos. Primero hubo una digamos, ola de reformas, que fue una reforma un poco más intermedia, porque no se crearon jueces, sino que seguían siendo los propios consejos de menores infractores, así se llamaban. Pero el propio Comité de Derechos del Niño, que también es una creación de la Convención, que hace observaciones a los países para el seguimiento que se le da a la Convención, el propio comité hizo observaciones a México y finalmente, precisamente porque incluso a pesar de haberse firmado la Convención, de que la Convención era vinculante en México, muchos estados todavía tenían la edad penal por debajo de los 18 años, por ejemplo, en fin, había mucha disparidad. Entonces, finalmente fue la reforma constitucional de 2005 la que de alguna manera uniformó las normas básicas, diríamos, ¿no?, en materia de adolescentes para todo el país. Tal como dijo la magistrada, eso no quiere decir que todas las leyes sean iguales, pero sí hay como un común denominador: la edad, la existencia de jueces, de que sean poderes distintos los que acusan a los que resuelven, de que haya salidas alternas, en fin, hay una serie de reglas de la excepcionalidad de la privación de la libertad, en fin, todas esas materias quedaron reguladas en el artículo 18 constitucional. Yo quisiera hablar, para que el auditorio comprenda mejor el hecho de que sea vinculante para México esta convención, quiere decir que estamos obligados a cumplir sus reglas, podríamos decirlo así. ¿Y qué pasa si se le hace alguna observación a México? O sea, ¿cuál es la obligatoriedad o la vinculancia de No, bueno, la obligatoriedad es indudable. Digo, siempre la fue a partir del 133 constitucional, ¿no? Que establecía, que por debajo de la Constitución estaban los tratados internacionales suscritos por México, pero mucho más a partir de la reforma de 2011 y el artículo primero constitucional, donde de alguna manera integra a lo que llamamos el bloque constitucional todos los derechos que están reconocidos en los tratados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, desde la reforma del 2011, que es la reforma a la Constitución en México, no debería de haber ningún tipo de duda. O sea, no podemos plantearnos cuál es la edad penal, digamos, porque está marcada por la Convención, ¿no? Entonces, ¿y existen observaciones que se hayan hecho a México ahora? Bueno, existen algunas observaciones, y no solo a México, hay una observación general del comité muy importante, que se refiere sobre todo a la instrumentación, ¿sí? A veces no tanto, a veces se cumple formalmente, más o menos con el aspecto legislativo, pero a veces la instrumentación, sobre todo de las medidas que se aplican, los tratamientos que se prevén para los adolescentes y en algunos casos, un poco lo mencionó ya la magistrada, hay legislaciones que formalmente cumplen con las disposiciones, por ejemplo, constitucionales, pero que materialmente es dudoso su cumplimiento, porque un sistema de adolescentes donde hay sanciones de 20 años, esto es, que una persona de 38 años va a seguir sujeta al sistema para adolescentes, parece que pierde todo sentido, digamos, ¿no? Entonces, falta todavía, creo yo, hay todavía en el país disparidad. Hay en marcha el sistema, yo creo que sí hay en marcha el sistema, pero sí a la hora de instrumentar la legislación no es parejo, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, no se despeguen. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas. Nuestro Twitter, los invito a seguirnos, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca de los temas del programa.
El día de hoy estamos hablando de justicia para adolescentes. Yo le quisiera preguntar a la magistrada, pues, llevamos una serie de años en un cambio al sistema de justicia penal en nuestro país, ¿no? Para aplicar el sistema de acusatorio. Entonces, yo quisiera saber si esto influye y si también se está dando un cambio en el sistema de justicia para adolescentes. ¿También será acusatorio? Bueno, de facto, la reforma constitucional en 2005 en justicia para adolescentes preveía ya la existencia, si queremos llamarlo así, de un sistema acusatorio para adolescentes. La gran mayoría de los estados ha tratado de cumplir con este supuesto a partir de esta reforma constitucional que fue tan importante, como lo señala la doctora Solini. Fue un cambio de paradigma, digamos que radical, de lo que se conocía antes. Concretamente, digamos, tendríamos que decir que no todos los estados dan cumplimiento al plazo que tenía prevista la reforma constitucional de 2005. Se fueron incorporando poco a poco a la instrumentación de un sistema desde el punto de vista legislativo, operativo, y cada estado fue decidiendo su tipo de procesamiento. En el caso concreto del Distrito Federal, el legislador local hasta el año de 2007 lleva a cabo la tarea legislativa y entra en vigor la reforma en esta materia en el Distrito Federal en el año de 2008. ¿Qué pasa concretamente en el Distrito Federal? En el Distrito Federal, el legislador opta por distinguir delitos graves de delitos no graves. En el caso de delitos no graves, está previsto un sistema de orden acusatorio, en tanto que en los delitos graves se mantiene el sistema mixto clásico, con las implicaciones que esto tiene. No podríamos considerar, y la doctora estará de acuerdo, que hay adolescentes de primera y adolescentes de segunda, o sea que todos tienen derecho, y precisamente por el artículo primero constitucional, por la convencionalidad y por la propia igualdad propia de un Estado democrático, pues tendría que existir un trato igual en el caso de adolescentes, ¿no? En ambos delitos. ¿Por qué lo decidió así el legislador del Distrito Federal? Bueno, lo desconocemos. Pero próximamente, en la iniciativa, que ya es ley del doctor Mancera, sobre una reforma importante en la ley de justicia para adolescentes, ya establece uniformar, que sean igual el sistema acusatorio, tanto para delitos graves como para delitos no graves. Se tiene previsto que entre en vigor en octubre de este año, y entonces, ya de esta manera se irán cumpliendo pues con tratados, la propia Convención sobre los Derechos del Niño, la reforma constitucional, insisto, tanto de 2005 como la de 2008 también, o sea, nos obliga a tener el mismo procesamiento de adultos, y para entre adolescentes igual el mismo sistema. Bueno, entonces, por ejemplo, esto sucede en el Distrito Federal por lo mismo que hablábamos de que cada estado tiene su legislación para la justicia de adolescentes. Entonces, ¿podríamos hablar de que la tendencia es que sí serán acusatorios en todo el país? Pues no la tendencia, será una obligación que todos sean, que todos sean acusatorios, ¿no? Podríamos hacer una crítica a la ley todavía que no entre en vigor, a la ley federal, que habla todavía de un sistema escrito y formal, ¿no? Ahí evidentemente se va a tener que llevar a cabo una reforma sobre una legislación que todavía no entra en vigor, ¿no? Bueno, hace un rato la magistrada nos hablaba de la especialización de los operadores. Yo quisiera hacer un hincapié en este punto y quisiera que la doctora Solini nos contara cuál es la importancia, por qué deben de especializarse todos los operadores del sistema de justicia para adolescentes. Porque miren, el sistema es, ¿cómo diríamos? Parecido pero no igual. O sea, realmente es un sistema
Es más, yo diría incluso que por más que tenga un carácter sancionador y un carácter que no podemos negar de su carácter penal, en el sentido realmente se aplican sanciones, digamos, ¿no? La llamemos como la llamemos, sí se afectan los derechos del adolescente, aquel que es encontrado responsable por la comisión de una conducta prevista en la ley como delito. Pero es bien importante que el sistema no es un sistema penal de adultos, el sistema es distinto. El adolescente es una persona que está creciendo, que se está desarrollando, es un sujeto vulnerable, particularmente vulnerable. De alguna manera hay quienes lo consideran victimario y víctima a la vez, en el sentido que todavía, pensemos en un niño de 12 años, de 13, todavía es como, de alguna manera, muy influenciado por el medio, por su familia, en fin, no es una personalidad definida. Entonces es muy importante, por ejemplo, entender que la privación de la libertad es el último recurso. A veces esto es difícil, a pesar de que yo veo que cada vez más los sistemas para adolescentes en los estados se han ido desarrollando, han ido de alguna manera incorporando mucho más los principios del sistema. Todavía hay como resabios del sistema penal de adultos. Por eso la especialización es muy importante, porque se requiere una sensibilidad, se requiere entender el tema de la flexibilidad, donde en muchas ocasiones las formalidades procesales no son tan estrictas como en el caso de adultos, y la idea de la no judicialización, por ejemplo, en materia de adolescentes es muy importante. Y eso está previsto en todos los instrumentos internacionales. Esto es, en la medida en que el conflicto se pueda resolver, incluso sin necesidad de que llegue al juez, es bien importante. Imagínense un joven de 13, 14 años que va a la escuela, que quizás se peleó con el compañero y quizás le arrebató su mochila. Imagínense, digo, si a raíz de eso yo lo encierro 4 meses, 5, 6 meses, pues ya perderá su año escolar, ya quedó entre su comunidad estigmatizado, es como invitarlo a que siga un camino prácticamente delincuencial. En cambio, si yo puedo solucionar el conflicto, incluso teniendo en cuenta los intereses de la víctima y del adolescente que realizó esta conducta, pues es muy probable que pueda llegar a un acuerdo, que ambos puedan seguir con su escolarización, en fin, y pueda seguir su vida normalmente. Entonces, es muy importante en el ámbito de adolescentes que los operadores estén especializados, que tengan la sensibilidad para entender que muchos de esos conflictos que se pueden resolver en ese momento, pues son determinantes para el futuro de estos jóvenes y, en definitiva, para toda la sociedad, ¿no? Yo le quisiera preguntar a la magistrada, como parte del sistema, como operador, ¿cómo es que un juez o magistrado se especializa en el sistema de justicia para adolescentes? Nos especializamos a través de cursos, pero no únicamente los operadores judiciales, también los fiscales, los defensores, incluso con la doctora Zolini, cuando inicia el sistema en el año 2008, que era fiscal para menores, en ese momento se llamaba la Fiscalía, optamos por hacer el curso de especialización, tanto la Procuraduría, la Defensoría, el sistema de ejecución y el tribunal juntos. Para el efecto, un poquito la idea que tenemos todavía la doctora y yo, que los operadores tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que saber cuáles son los principios, un poquito cuáles van a ser las reglas del juego en este sistema para adolescentes. Pero la especialización, no únicamente es para operadores judiciales, sino para todos los operadores del sistema. No, y es importante que la tomen juntos, ¿no? Porque así como que podríamos igualar la calidad o el nivel
de especialización de todos los operadores y sería equilibrada la justicia, ¿no? Hay jurisprudencia de la Corte y es más, ya se está exigiendo, en algunos estados de plano lo exigen como requisito, la especialización también de los abogados particulares litigantes. En el DF creo que no es tan estricto, pero si los jueces se dan cuenta que no conocen el sistema, de todas maneras actúan, ¿no es cierto? Sí. Así es. Sí. Entonces, porque a veces el joven tiene derecho a contratar un abogado, pero es importante que el abogado que contrate también conozca el sistema, conozca sus características, en fin, conozca sus reglas, ¿no? Doctora, y usted, no sé si tenga el dato, pero ¿considera que en todo el país, en toda la República Mexicana existen operadores especializados? Sí, yo podría decir que en todos los estados, conozco bastantes, no le puedo decir que todos, a ver, hay una especialización formal, hay juzgados para adolescentes, eso hay en todos los estados. En cuanto a la formación, pues varía de estado en estado y también varía de institución en institución. Es común que el Poder Judicial, en fin, tengan mayor formación, a veces incluso las defensorías, las procuradurías a veces un poco menos, no quisiera decir que ninguna porque no es cierto, pero de lo que yo he visto a veces en las procuradurías es donde hay menos capacitación del personal en materia de adolescentes, porque generalmente, y eso yo creo que es una realidad, en fin, el tema de justicia para adolescentes a veces es considerado como una justicia pues no tan importante, ¿no? Eso yo creo que es un grave error, ¿no? Porque es no entender que estos jóvenes, que si no el tema no se resuelve a tiempo, muchos de ellos quizá después ingresen a la justicia penal para adultos. Entonces, pero lamentablemente a veces, por lo que yo he visto, no se le da la importancia que debiera tener. Y lo que a veces sucede también es que en su momento se les puede haber dado capacitación a los operadores del sistema, pero después hay rotación, por ejemplo, las procuradurías, hay mucha rotación de personal, entonces el personal que se capacitó para adolescentes después ya lo pasaron a homicidios, ¿no? Entonces finalmente en adolescentes el personal que termina quedando no es el que inicialmente fue capacitado, en fin, esos son los problemas que hay. Sin embargo, sí también tengo que decir que creo que especialización hay, por lo menos en parte, en todos los estados. Por ejemplo, estaba pensando al hacerle la pregunta, ya sé que en todos los estados existen, pero por ejemplo en las localidades, en las poblaciones alejadas, los operadores del sistema de justicia penal, no de adolescentes, del sistema de justicia penal tienen conocimiento porque seguramente en una de esas poblaciones llegará algún adolescente acusado o que lo hayan agarrado en flagrancia o algo y pues ellos tienen que también tener conocimiento de que ellos no son los indicados, que ellos no pueden. Sí, ese es un problema, sobre todo en muchos estados, hay solo en la capital del país, por ejemplo, está la justicia para adolescentes, y no hay en los distritos, digamos, ¿no? Personal de justicia para adolescentes. Sí, como en todas las localidades. Por eso también, ese es un problema muy cierto en los estados, realmente. En algunos estados sí hay en distintas localidades, pero en muchos no, y eso sí... A ver, seguramente en delitos así como muy trascendentes, como homicidio, finalmente el adolescente terminan trasladándolo, ¿no? a la capital o al lugar donde estén los juzgados para adolescentes. ¿Quién sabe qué pasa en otros casos, digamos, ¿no? Yo quisiera, me voy a regresar un poco porque estuvimos hablando de la legislación y hay un tema que me faltó tocar, que es muy importante. Ahorita está todo el mundo hablando del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya nos contaba la magistrada que existe una legislación por estado, pero ahora que ya vemos que se hace una legislación procesal penal para todo el país unificada, también se debería de hacer algo parecido para la justicia para adolescentes. Claro, yo creo que es muy importante que se unifique la legislación por los temas que comentábamos, por el tema, por ejemplo, la cuestión de las medidas, ¿no? Las medidas que son las sanciones, si les queremos llamar penas, prácticamente como decimos, son privaciones de derechos
y se tienen que ver como tal. Es inadmisible que en un Estado sean 20 años los que se imponga en de una medida de internamiento. Es inadmisible, por ejemplo, como en el caso del Distrito Federal, que sea un procesamiento para delitos graves y para otros no graves, ¿no? El tipo de sanciones que se prevén, en algunos se prevén diferentes tipos de internamiento. En el Distrito Federal, por ejemplo, nada más se prevé el internamiento permanente. Ese tipo de cuestiones tienen que ser homologadas. ¿Y sería, o sea, procesal también? O sea, como el código procesal, ¿sería también una legislación procesal para...? Bueno, lo que pasa es que en la Ley de Justicia para Adolescentes contiene más aspectos de orden sustantivo, más de convenciones, algunas reglas, principios específicos que rigen el sistema para adolescentes. Pero tratándose de las conductas concretas, de los ilícitos concretos, nos tenemos que remitir, nosotros llamamos, nos suple el Código Penal local, ¿no? Igual en el ámbito del procesamiento, y sobre todo ahorita en el Distrito Federal me refiero, en el escrito nos regimos por el Código Procesal del Distrito Federal, porque tanto el Código Penal como el procesal, reitero, no son supletorios en la materia. Que sí tenemos cosas distintas. Hablaba la doctora de la flexibilidad, por ejemplo. Bueno, la flexibilidad no viene como principio en el Código Procesal de Adultos, pero ese principio sí viene específico, porque esta es una cuestión que se debe conocer. Los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos, más los específicos de su condición de personas en desarrollo. Y dentro del aspecto procesal, la flexibilización del principio, del sistema es muy importante, los aspectos procesales. Lo mismo, por ejemplo, que la proporcionalidad. Comentaba la doctora el caso que es absurdo suponer que en Aguascalientes alguien de 38 años tiene que seguir siendo sujeto del sistema. O sea, la proporcionalidad, que es un principio no nada más para adultos, sino también para adolescentes, pero los adolescentes con una peculiaridad. Los legisladores tienen que conocer que el tiempo en los niños y los adolescentes no transcurre igual que el tiempo de adultos. Para un niño de 15 años que se le imponga una medida, y ahorita ya me voy, de 20 años, o sea, ni siquiera ha recorrido esos 20 años, no puede formar parte de ningún porcentaje, pero vámonos con 5 años. A un niño de 15 años que le imponemos una medida de 5 años, es una tercera parte de su vida. Para nosotros 5 años, no voy a decir cuánto representa, pero evidentemente el 20, el 10, bueno, no es lo mismo la mitad, no es lo mismo una tercera parte. El tiempo para los niños y los adolescentes corre lento en proporción con el tiempo que han vivido. Y esto, por eso es necesario que se unifique. Y no puede ser, o sea, es totalmente... Como que haber un límite de penalidad sí es para adolescentes, porque pues en algún momento de la pena de 30 años o de 5 dejará de serlo, ¿no? Entonces no existe límite. No existe límites. Por eso es necesario la unificación de la legislación, tanto desde el punto de vista sustantivo, de principios, que además me parece, ¿no? Y yo creo que también la doctora coincidirá, a lo mejor nuestras legislaciones no regulan algunos principios o se pasan en algunos principios. Como operadores judiciales, y al margen del primero constitucional, previo a la reforma del 2011, al primero constitucional, estábamos regulados por la convencionalidad y teníamos que aplicar precisamente los principios que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la justicia para adolescentes. Yo quisiera preguntarle a la magistrada, pues ahora en el nuevo sistema de justicia penal de adultos existe la participación de 3 tipos de jueces, que es el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución. ¿Aplica de igual manera en la justicia para adolescentes o solamente tienen un tipo de juez? No, decíamos, ya hemos venido comentando, que los niños y los adolescentes tienen los mismos derechos de los que goza un adulto. Esto al llevarlo al ámbito procesal, evidentemente tiene que existir un juez de control, porque no queremos que ese juez de control funja como de juicio para evitar que prejuzgue sobre el suceso, que se va a conocer ya en el proceso de manera concreta. O sea, tienen que existir los mismos 3 jueces de ejecución, de control, de juicio y de ejecución. Y hablando sobre esta entidad, sobre el Distrito Federal, ya comentaba que únicamente en los delitos no graves se tiene el sistema acusatorio. Es cierto que la ley no, a lo menos la ley vigente, no contempla estas 3 figuras de jueces. No obstante de ello, nuestros jueces de juicio oral, de sistema oral, como viene regulado en la ley orgánica del Tribunal del Distrito Federal, al margen que no venga ahí regulado, a través de acuerdos que se han llevado a cabo por medio del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se han tratado de establecer las fases, las etapas, de alguna manera, para darle cumplimiento a lo que es el sistema acusatorio. Y así tenemos que nuestros jueces orales fungen o tienen tres funciones, son trifuncionales. Ahora sí que se parecen como a la trilogía, o a la Divina Trinidad. Son en ocasiones jueces de control, en ocasiones son jueces de juicio, y en todos los supuestos también se encargan de la ejecución tanto de sus asuntos, que ya conocieron en juicio, como los asuntos de los juzgados escritos. Ellos son los que tienen la función de vigilar las sanciones que les han sido impuestas, los avances que van teniendo, las desobediencias que también, porque a veces no suponemos que todos los adolescentes van a dar cumplimiento cabal, sobre todo a las medidas cuando son alternas, y los jueces tienen que estar al tanto y verificar si se está dando el cumplimiento correspondiente. Quisiera llevarlo esto como un poco más a lo terrenal, a lo que se vive. ¿Nos podría contar alguna de las experiencias que usted ha vivido como magistrada de justicia para adolescentes? Tenemos muchas experiencias, pero bueno, hay una en particular y que tiene que ver mucho con la flexibilidad. La flexibilidad yo no la vislumbro únicamente desde el punto de vista procesal, yo la vislumbro desde el punto de vista sustantivo. Tiene que ver más con derechos fundamentales y el fin que persigue el sistema. Tenemos además, si queremos llamarlos así, principios estructurales. El Estado, como decía la doctora Solini, debe de optar por las medidas en internamiento como último recurso, tomando en cuenta precisamente esta edad de los adolescentes, ¿no? De esta cuestión que también comentaba yo, de que el tiempo para ellos corre de manera más lenta, y que de eso todos tenemos que estar conscientes, que tampoco los tenemos que sacar, por la pregunta que usted hacía,
de qué pasaba en esas comunidades aisladas, donde a lo mejor no había jueces especializados, y los sacan de su contexto y en muchas ocasiones, bueno, los llevan a la capital del estado, ¿no? Pensemos en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Pero eso se podrá suponer que en el Distrito Federal no ocurre, ¿no? Y claro que ocurre. Ocurre en la medida que tenemos mucha migración de niños, de adolescentes que se vienen de los estados de la República buscando una mejor condición de vida, para el efecto, por ejemplo, de conseguir trabajo y poder ayudar a sus familias. Un caso que se tuvo aquí en el Tribunal Distrito Federal se refería a un adolescente, 15, 16 años, indígena, venía de una comunidad indígena de Chiapas. Se verifica un robo a lo mejor no, como podríamos decir, un robo de alto impacto, no era un robo cualquiera. Un robo cualquiera, y aquí tiene que ver la sensibilización que dice la doctora Zolini, que el juez, para efectos, digamos, de ayudar a este niño, a este adolescente indígena, pues no le quita la violencia, cuando en realidad no existía violencia. No le quita la violencia, porque ¿qué iba a hacer el niño en el Distrito Federal? ¿No? Mejor tenerlo encerradito, ahí que le den de comer en, no sé, San Fernando, en Periférico, ¿no? Que es donde están los centros ya digamos, de sentenciados para adolescentes. Cuando llega el asunto a la sala, bueno, evidentemente advertimos que no había violencia, pero aun cuando no haya violencia, existe una sanción, porque las medidas son sanciones. Vuelvo a reiterar, son restricciones de derechos, son obligaciones que impone. Y las sanciones no siempre son internamientos, ¿no? Y las sanciones no siempre son internamientos. Que esto no quiere decir que existe impunidad, por ejemplo. ¿Por qué se opta? Bueno, evidentemente, si no hay violencia, a los niños se les tiene que dar cumplimiento también con el mandato de nulo un crimen no da pena sin el eje, ¿no? El principio de legalidad, pues, rige también para los adolescentes. Y es de los cambios esenciales de este cambio de paradigma. Bueno, sí, no hay violencia. Tenemos que ponerle medidas de orientación, medidas de protección. Y si se cuestiona uno, bueno, pero están en el Distrito Federal y su familia se encuentra en Chiapas. Lo que hicimos fue, a través de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, que la directora en ese momento tratará de buscar la forma de contactarse con la familia del adolescente, que evidentemente no lo había visto durante el proceso, dado que vivían en una comunidad alejada de Chiapas. Logra la directora hacer contacto en el único teléfono que existía en la comunidad, y se comunica con no sé cómo se llama, jefe de comunidad, como si fuera presidente municipal indígena, no, ahorita se me fue el nombre. Y le hace el planteamiento: tenemos aquí a este niño, sabemos que la familia está ahí en esa comunidad, pero no sabemos cómo regresarlo, ¿no? Lo voy a llamar comisionado, por llamarle de alguna forma, o el jefe comunitario, señala: bueno, yo en este momento me comunico con la familia, les digo que está internado, ellos siempre dicen en el reclusorio, ¿no? Pero aunque no sea reclusorio, pero en el reclusorio, y el problema no es que no puedan ir, el problema es que no tienen dinero. Nosotros les podemos dar ahorita para el pasaje, pero como el papá no habla español, tiene que ir acompañado del tío que sí lo habla, ¿no? Entonces nosotros les damos para el pasaje y ustedes se los dan de regreso. Optamos, bueno, evidentemente, por reintegrar, ahora sí que voy a hablar del término reintegrar, de reintegrar al niño a su grupo comunitario y a su familia. ¿Para qué lo queríamos aquí? Pero una cuestión que nos llamó mucho que nos ha llamado mucho la atención, tratándose de la medida,
la directora ejecutiva habla pues con este jefe comunitario y le dice, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para que el niño cumpla pues la sanción finalmente que le fue impuesta? Él nos dice, ustedes no se preocupen, nosotros nos vamos a encargar, aquí lo vamos a poner a trabajar, lo vamos a mandar a la escuela, y nosotros le vamos a dar informes bimestrales al juez. Ahora sí que lo que a veces no hace la dirección ejecutiva, este jefe comunitario indígena, cada bimestre nos estaba informando sobre el cumplimiento de la medida. Y a esto yo me refiero que se refiere a flexibilidad también. Que a lo mejor no éramos competentes para solicitar los informes al jefe comunitario, pues sí, a lo mejor en sentido estricto no éramos autoridad competente. Pero funcionó en la medida que nos tuvieron informados de este cumplimiento. Y fue un mayor beneficio para el adolescente el regresarlo, porque además él ya no quería estar aquí. Fue porque, bueno, ahora sí que su experiencia en el Distrito Federal no fue nada buena, porque originalmente se le había llevado al sistema de adultos. Entonces, bueno, fue un largo camino y él lo que menos quería estar en el Distrito Federal. Esa es la importancia de que se pueda flexibilizar. Y tener la sensibilización. Y sensibilización también. Ya hacía usted referencia a la reintegración, así lo mencionó. Yo quisiera que la doctora Solini nos hablara de la importancia de la reintegración y de cómo hacer que un adolescente se reintegre a la sociedad. El principio está en la Constitución, ¿no? Está en el propio artículo 18 y habla de reintegración familiar. Esto es de que las medidas que se apliquen a los adolescentes tienen que tener como objetivo, como principal objetivo, la reintegración familiar del adolescente. Esa es la terminología que usa la Constitución. O sea, no pagar por un hecho cometido, sino aprender a reintegrar. Exacto, que pueda volver a vivir en la comunidad sin violar las normas penales. Esa es la idea que está presente, digamos, ¿no? Poco es, bueno, de que es difícil poder decir que no va a tener para nada un carácter sancionador. Sí hay un carácter sancionador, pero orientado con una finalidad educativa. Esto es para que asumas que actuaste en contra de la ley, que eso tiene consecuencias y que eso causa daño a otras personas, afecta a otras personas, afecta derechos de las otras personas y de la sociedad y en fin, la idea de inculcar valores, digamos, ¿no? Y la importancia de vivir en sociedad sin lesionar los derechos de los demás. Toda esta idea está inserta en las medidas. La única medida no es la privativa de la libertad, al contrario, esa debiera ser pues absolutamente excepcional. Así lo establecen todos los instrumentos internacionales y nuestra propia legislación, que aunque se trate de delitos graves, en materia de adolescentes puede no aplicarse la medida privativa de la libertad, no importando el delito que sea, no hay límite para eso. Obviamente, claro, los tribunales cuando son delitos muy, muy graves, aplican privación de la libertad, pero debe ser en ese sentido muy, muy graves. El tema es, y yo creo que aquí hay un talón de Aquiles en todo el nuevo modelo, que quizás donde más haga falta innovar, modificar, precisamente es en el tema de ejecución de las medidas. Quizá en el sistema, para operar el nuevo sistema, se invirtió mucho esfuerzo, sobre todo en crear las nuevas autoridades, los jueces, los magistrados, en capacitar, y está muy bien, ¿no? Ministerios públicos, defensores públicos, pero en el tema de ejecución, ahí hay, como yo creo que en general es un tema donde hay un poco de rezago, porque precisamente ahí es donde tiene que usarse la imaginación, tal como señaló la magistrada, de lograr medidas no privativas de la libertad,
que sean beneficiosas, es donde hablamos de justicia restaurativa en materia de adolescentes. Y es beneficioso no solo para los adolescentes, ¿no? Para toda la sociedad. En la medida en que ese adolescente pueda volver a vivir en la sociedad sin violar las normas penales, no va a ser un adulto delincuente, ¿sí? Esto es... de lo contrario, es como encerrarlo. Ya sé que no es, no puedo decir que es definitorio, pero es muy probable que si yo lo entro en un sistema sancionador, privativo de libertad, esa persona quede como pues bastante ligada, ¿no?, al tema delincuencial de por vida. O sea, es bastante probable y la experiencia nos dice eso, ¿no? En cambio, todas estas medidas de tener en cuenta la realidad de ese adolescente, lo que para ese adolescente es más conveniente, como en el caso que se acaba de mencionar, bueno, que reingrese a su comunidad, es bien importante. Entonces, este es uno de los retos del sistema de justicia. Yo creo que es el principal, diría, ¿no? Bueno, no sé si el principal, pero uno de los principales seguro. Yo quisiera, nos queda un minutito nada más, que la magistrada nos dijera cuál consideraría que sería uno de los retos más importantes para el sistema. Tenemos muchísimos retos, muchas cuestiones pendientes, pero yo creo que lo más importante es, primero, que como operadores y en términos generales, como disciplina de ciencias penales, que dejen de ver a la justicia de adolescentes como una justicia de segunda. No, la justicia de adolescentes no es una justicia de segunda, es una justicia especializada, que debe de adquirir un protagonismo real, no únicamente como disciplina del derecho penal, sino también dentro de la misma sociedad. La sociedad también tiene que coadyuvar, las asociaciones civiles, por ejemplo, tienen que coadyuvar con la autoridad judicial, con la autoridad ejecutora, para el cumplimiento de sanciones. ¿Para qué queremos a chicos que se encuentren en las comunidades internados? ¿Por qué no optar, creo yo, en que se les dé oportunidad laboral y se les imponga una sanción de jornadas de trabajo? Esto también forma parte del sistema. En la medida que se le imponga una sanción, por ejemplo, unas jornadas de trabajo que tengan que ver con el bien jurídico que lesionaron, el niño o el adolescente que infringió la norma y se da cuenta, por ejemplo, en unas lesiones o en un homicidio, que se le manda a la Cruz Roja, al servicio de urgencias, a ayudar a pasar las pinzas a lo mejor al médico o la gasa, ahí en esa medida se va a dar cuenta vamos a llamarle el infractor, qué cosa es el bien jurídico vida, el bien jurídico salud, y en esa medida se van concientizando y los vamos educando. Pero sí requerimos la participación conjunta de las diversas instancias de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales no coadyuvan con el sistema de adolescentes. Está olvidado el sistema de ejecución, como decía la doctora Solini. Agrupaciones civiles también tienen que coadyuvar para evitar que estos niños que infringieron la norma a futuro lleguen a ser, más bien a futuro lleguen a ser ahora sí delincuentes, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente nuestro tiempo se acabó, pero magistrada, doctora Solini, muchísimas gracias por haber venido al programa. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.